no son adultos pequeños, pero serán adultos. En nuestra vida adulta somos un reflejo de todo eso que nuestro cerebro interpretó. Parecía que había una herida ahí adentro, una herida psicológica. Y claro, cultivé un trauma que después en terapia he ido sanando y fue muy doloroso, pero porque sentía que entonces como que los demás ya iban a pensar que yo no los quería. Hola, hola, bienvenidos. Esto es Magia y Conexión. Muchas gracias por estar de nuevo acá en este espacio. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, @magia y conexión _al piso. A mí también me encuentran como @dani.avalosv en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales. Hoy tenemos un invitado bastante especial, muy diferente a los terapeutas que hemos tenido en nuestros últimos episodios. Él es Oscar Carmona. Oscar es un médico especialista en psiquiatría y nos encanta que nos acompañes en este episodio. Dani, muchas gracias por haberme invitado y bueno, vamos a conversar bien chévere. Yo tengo que hacer la introducción con todos los invitados acá y es que este podcast se llama Magia y Conexión justamente porque honramos esas conexiones que son mágicas, imprevistas, que llegan sin que te lo esperes y justamente así fue también como nos conocimos. Totalmente. Entonces, esto también pienso yo, y de hecho lo dejaré después también en un post, pero me parece súper bonito que uno puede conocer personas que tienen afinidad con los gustos, los intereses o las cosas que realmente te apasionen en la vida, si te das esa oportunidad de salir de la zona de confort, de hacer cosas diferentes, de visitar espacios diferentes. Y bueno, visitando un espacio diferente fue que en un juego con amigos, pues resultamos encontrándonos en la misma mesa de juegos en la que yo realmente nunca hubiera pensado como, ay, voy a ir a jugar con desconocidos. Qué chévere. Qué chévere. Vamos a ver quién caerá. Sí, y mira qué bonito, pues termina uno haciendo un círculo de amigos nuevos. Ahora tenemos como una actividad en común, pues que compartimos. Mis amigos terminaron siendo también tus amigos mis amigos, y bueno, ahí hemos ido construyendo una relación bastante bonita. Qué chévere, sí, yo también pienso lo mismo. Que a mí también me parece súper mágico que nos hayamos encontrado de esta manera, bueno, por una actividad que en realidad yo disfruto mucho, que son los juegos de mesa, y que disfruté mucho ese día que estuvimos jugando, pues, todos juntos. Entonces eso es lo mágico y creo que las conexiones se van construyendo poco a poco en la medida en la que uno va conociendo como los otros intereses que tienen las personas, otras maneras, tal vez no intereses, pero sí maneras de ver la vida, maneras de interpretar lo que pasa y ahí nos vamos conectando y yo siento que me hayas invitado hoy a este podcast es parte de esa conexión que luego también se va generando y ojalá pues que muchas personas se sientan conectadas con esto que vamos a conversar hoy, que sí. Yo la verdad por lo que implica todo el tema que vamos a hablar, creo que sí. Que va a tocar a algunas personas, esa es la idea. Probablemente. ¿Sabes qué? Me viene a la cabeza una idea y es que justamente el día que yo iba para ese juego, me fui en un Uber, que me acuerdo mucho porque me recogió una mujer y no es lo más común, pues normalmente uno se acostumbra a que los conductores son hombres. Entonces, como iba con ella, yo le dije, ay, ya casi voy tarde, iba tarde porque salí de una reunión y ella me recogió y me dijo, ay, ¿y a dónde vas? Y yo le dije, voy a un juego. Y me dijo, ay, tan bueno, usted que tiene amigos. Ay, mira. Y no, yo aquí en esta profesión uno es muy solo porque pues uno no habla con los clientes y de pronto un hombre pues uno se siente más como que esté buscando otra cosa, entonces yo no conozco a nadie, yo no salgo, no sé qué. Y pues me trae mucho como a reflexionar y yo decía, sí, pero precisamente por eso si uno frecuenta un espacio o busca la posibilidad de tener un espacio donde vayas a realizar una actividad que es de tu interés, vas a encontrar personas que tienen ese mismo interés que tú. Entonces, claro. Yo, por ejemplo, tengo amigos del grupo con el que patino, entonces en común todos patinamos. Entonces ya tenemos por lo menos esa actividad en común y podemos hacer cosas juntos. Ahora con los juegos de mesa, pues mira, nosotros igual ya, pues yo jugaba con mis amigos, somos muy poquitos, pero justo ahí encontramos un grupo más grande para poder jugar juegos que son de pronto un poquito más interactivos, que necesitan más personas, pero el paso número 1 fue animarnos a ir a un lugar donde iban a realizar una actividad que a nosotros nos gustaba y podíamos conocer otras personas. Totalmente. Y yo quiero como añadir algo pues de lo que para lo que acabas de decir, sobre todo porque sí se va a relacionar con el tema que estamos conversando, y es precisamente que para los adultos es más difícil conseguir amigos que para los niños. Es súper difícil. En la vida adulta uno consigue algunos amigos, de pronto tiene algunos amigos del colegio, luego amigos en la universidad, pero algunos se van distanciando, nos vamos pues como alejando y posteriormente es difícil, bueno,
conseguir que más personas se integren al grupo de uno. Tal vez también uno se pone muchas barreras, ¿no? Y yo creo que en parte es porque en la medida en la que vamos creciendo vamos olvidando lo que hemos sido como niños y también vamos olvidando lo que nos construyó y nos formó a nosotros como adultos. ¿Dónde están esas bases que estaban allá en la niñez? Y mira que muchas de las actividades donde uno realmente consigue amistades, conexión, son esas amistades, esos lugares donde uno se permite nuevamente recordar, vivir esas experiencias de la infancia, y eso es por sí mismo es muy sanador, y por eso te digo que esto nunca lo había pensado así. Y yo aquí justo diciendo patinar, jugar. Sí, es que es así, cuando uno conecta con ese niño, y si ese niño tuvo las herramientas para poder conectar, ¿cierto? Y tuvo esa oportunidad, pues probablemente como adultos también tengamos nuevamente esa oportunidad, pero hay que sacar a ese niño pues ahí a jugar, si no va a ser un poquito más complicado. Por eso yo creo que como adultos a veces somos un poquitico, no voy a decir que solitarios, pero sí a veces como... Pero sí, ¿sabes qué? Yo pienso es que somos un poco muy inseguros. Cuando uno es niño tiene menos miedo, entonces te permite ser, y es como que hola, aquí estoy, soy esto, soy yo. En cambio, en la vida adulta es como que a mí, por ejemplo, y eso es algo que hablo mucho con mis amigos, yo tengo una personalidad muy extrovertida, pero soy un extrovertido tímido. Ay, me acabo de identificar completamente. Ay, no. Soy exactamente. A mí la gente me ve y dice, ay, parce, no te da pena de nada. Yo, o sea, conóceme. O sea, Sí, que estoy hablando, gritando, pero soy luego como yo. que... Ay, definitivamente. Me pasa total, porque la gente cree que yo voy por el mundo así como que, no. Sí, es conexión. Sí, total. Yo digo, pues, por ejemplo, yo, no sé, en el edificio donde digo, yo no conozco a nadie, pero porque me cuesta mucho ese contacto inicial, porque soy muy tímida, pero soy extrovertida. Entonces es súper chistoso explicar eso, porque sí, la gente cree que, ay, no, por tu personalidad tú vas a tener miles de amigos, y yo... No. Tengo mis amigos, sí, mi círculo, los amo, Claro. pero generar esa nueva conexión o llegar como, para mí, llegar a un lugar donde no conozca a nadie, no, es súper difícil, me cuesta muchísimo como ese contacto inicial. Creo que de hecho esa fue la ventaja de que nos conocimos pues como en ese juego de mesa, porque yo iba con mis amigos, entonces yo ya tenía la confianza de que estaba hablando con ellos y me permití ir como a poquitos ahí como salir, medio interactuando, claro, medio soltando, y pues ellos finalmente ayudan mucho a romper esa barrera. Total. Pero inicialmente quienes se sientan identificados con nosotros, déjenos en comentarios, pero sí, es muy... Extrovertido tímido. Extrovertido tímido, qué chistoso. Sí, Pensé que yo era la única. No, total, me pasa exactamente igual, como que, ay, tú eres muy social, te gusta salir mucho, ¿no? Pues, o sea, disfruto mucho mis domingos en casa, arropado, viendo televisión, sin que nadie me hable ni siquiera por el WhatsApp, también los disfruto mucho. Pero yo bueno, también. Salir de la zona de confort, lo que vos dijiste, sale uno de la zona de confort y descubre cosas. Descubre cosas hasta de uno mismo. Totalmente. Pues, creo que la persona que a veces uno se demora un poquito más en conocer es a uno mismo. Sí, y creo que nunca realmente se alcanza, porque habría que devolverse mucho, pero bueno, oportunidades para conocerse definitivamente que las hay. Así es. Bueno, entonces ahora hablando de conocerse y de cómo empieza uno, ¿cómo decidiste estudiar primero medicina? ¿Por qué llegó la psiquiatría a tu vida? ¿Cómo dijiste, bueno, voy a ser psiquiatra? Ay, ¿cómo cuento esta historia sin tomarme mucho tiempo? Es que es una historia un poquito larga. Ay, bueno, voy a tratar de hacerlo más resumido. Imagínate que cuando me gradué de un colegio técnico, el Pascual Bravo. Y yo era dibujante técnico, bueno, soy dibujante técnico, me gradué con esa técnica. Entonces era como lógico pensar que... Te ibas a dedicar a algo así, sí, exactamente, a diseño, sí, ingeniería, arquitecto. No tenía ni idea que me iba... Bueno, también en algún momento pensé, bueno, actor, porque pues siempre he hecho teatro y el teatro me encanta, entonces pensé en eso, pero bueno, no, o sea, tú sabes todas las presiones que hay encima. Entonces una vez escuché a un amigo mío del colegio decir, un profesor le preguntó que qué quería estudiar y dijo ingeniería civil. No tenía ni idea qué era eso, entonces simplemente cuando me inscribí a la Universidad Nacional puse ingeniería civil. Y pasé a ingeniería civil, pero también me había inscrito a medicina a la Universidad de Antioquia, pero no por nada en particular, sino porque también como que quería retarme, porque siempre decían que bueno, medicina es la más difícil, entonces yo quería, bueno, quiero saber pues qué tan difícil es. Bueno, no pasé a medicina, pasé a ingeniería civil, empecé a estudiar ingeniería civil y así fueron 3 semestres, y al tercer semestre de estudiar ingeniería civil pues me enfermé.
me enfermé de una enfermedad, voy a llamarlo así, aunque de pronto para otras personas no tiene que ser necesariamente, pero a mí me funcionó verlo de esa manera, que se llama trastorno de pánico. Es una enfermedad o un trastorno, pues ya entrando en ese punto, mental, donde uno empieza a experimentar ataques de pánico sin razón aparente. No es que algo me asustó y de repente tuve un ataque de pánico, no. Sí, o sea, no estás reaccionando a algo, no sino es una que... reacción por algo externo, ¿cierto? En mi caso, inicialmente sentí como unas palpitaciones y eso desencadenó toda una respuesta en mí. En ese momento los pensamientos que llegaron fue, me está dando un infarto, salí corriendo del salón, fui a la enfermería, bueno, y esa fue la primera vez, y a partir de ahí empecé a tener ataques de pánico de manera constante. Eso fue en el tercer semestre, sí, en el tercer semestre de ingeniería civil. No sabía qué estaba pasando. Y afortunadamente, como al mes de que me siguieron dando los ataques de pánico, que fue una época súper dura, una vecina me vio, le conté lo que me estaba pasando y la vecina me dijo, la vecina estaba estudiando Derecho y me dijo, no sé qué te está pasando, pero una amiga mía le pasó eso y dijeron que tenía trastorno de pánico. Entonces por ahí fuimos a consultar y entonces conocí a una doctora, una médica general, súper linda. Creo que no fue tanto el tratamiento que ella hizo conmigo, porque el tratamiento finalmente luego fue de la mano de psiquiatría, pero fue el acompañamiento que ella me hizo. Cada vez que me veía me daba como ese confort, me daba lo que no me daban otras personas en ese momento de mi vida, que me culpaban un poco por los ataques de pánico. Me decían, eso no es mental. Y bueno, sí, tenían razón, era mental, pero no, o sea... No es algo que tú puedas controlar. Que yo pudiera controlar. En cambio, ella sí me hacía sentir como que esto no era culpa mía, esto está... Y ese acompañamiento que ella me dio me hizo a mí sentir que yo quería brindarle eso a más personas. Entonces dije, voy a estudiar medicina. Me presenté a medicina, pasé a medicina, me salí de ingeniería civil y empecé mi proceso pues ya en la carrera de medicina. Pero ahí todavía no sabía que quería ser psiquiatra. Simplemente ese evento para mí fue lo que me hizo estudiar medicina y quería acompañar a las personas. Y estando ya en el 8º semestre de la carrera, descubrí la psiquiatría e encontré que ahí aún más había forma de acompañar a las personas, que aún más había temas súper interesantes. Pues te voy a decir que a mí la psiquiatría me apasiona. No solamente es algo que me gusta hacer por las personas, también tengo que ser honesto, me gusta hacerlo por mí, me gusta conversar, me gusta descubrir, me gustan las cosas tan interesantes que también se pueden ver en condiciones un poco más complicadas, pues cierto, más, digámoslo, severas, pero dentro de eso también uno puede encontrar muchas cosas muy significativas para los pacientes y en algunos casos hasta significativas para mí. Y desde 8º semestre dije, voy a ser psiquiatra ya. Entonces no estaba contando cada día, cada semestre a que se terminara la carrera, para poder hacer la para especialización, poder terminar mi rural, para poder luego presentarme a estudiar psiquiatría. Y entonces finalmente llegué a la especialidad de psiquiatría y bueno, me sentí ultra realizado y así es como llegué. Por eso no quería hacer la historia larga, pero igual yo creo que se me fue muy larga la historia. No, pero... no me parece que se haya ido nada larga y me parece súper bonito porque además eso hace parte de algo ya no saliéndonos un poco incluso de lo científico, de lo estructurado, es como ir encaminando un poco tu propósito de vida. Uno va encontrando ese propósito en lo que lo hace uno como vibrar, que hace que uno sienta que aquí pertenezco, de aquí soy, esto me gusta. Y normalmente el propósito está muy ligado a servir. El servicio hacia el otro, a eso vinimos a esta encarnación. Entonces es súper lindo porque mira que tú lo encontraste, pero porque alguien te sirvió a ti. Total. Te hizo sentir acompañado, te hizo sentir validado, te hizo sentir que no estabas loco. Eso fue de lo más importante. Y yo he buscado las historias clínicas de esa época porque quiero encontrar el nombre de esa doctora. Quiero en algún momento como que encontrarme con ella y decirle, mire, le agradezco lo que usted hizo por mí porque eso me transformó. Y creo que las cosas hubieran podido ser diferentes si yo no hubiera encontrado esa ayuda en ese momento. Entonces a veces uno no piensa en el impacto que también uno mismo puede tener en otro, sí. Y fíjate que además también te conté que quien me dijo a mí al principio, yo creo que tenés unos ataques de pánico, un trastorno de pánico, fue una vecina que estaba estudiando Derecho. Obviamente esta doctora, le soy muy agradecido, en su misión estaba ayudarme, pero la vecina simplemente vio y dijo y se le ocurrió y pensó y me dio unas palabras que también fueron de mucho alivio para mí. Ella también me vio con compasión y eso también me ayudó. Entonces mira que uno realmente puede tener impacto en la vida de las personas de esa manera y no hay que ser
psicólogo, psiquiatra, médico, coach, terapeuta, no hay que ser nada de eso. Yo creo Claro. que nos va bien en la vida si somos compasivos, ¿cierto? Solamente entender que cada quien está viviendo su propia historia, cada quien trae sus propias heridas, Sus cada propias quien sus propias cargas, exactamente. Y cuando podemos verlo de esa manera, que no soy solamente yo el afectado por muchas cosas, sin decir que no es válido en algún momento sentirse demasiado sobrecargado, pero cuando podemos ver a las demás personas también viviendo esta existencia de esta manera y actuamos con compasión, ¿cierto? Que compasión no es lo mismo que tener pesar. Sí. Compasión es Ser empático con el otro. Completamente, entender que su manera de vivir y su forma y lo que está sufriendo en este momento hace que no pueda tomar ciertas decisiones. Y uno dice, bueno, ¿sabes qué? Esto está así, ¿qué puedo hacer por ti? O darle unas palabras compasivas, empáticas, puede tener un efecto transformador en la vida de esa persona y de pronto ni siquiera lo vamos a saber, ¿cierto? Una vez eso fue el año pasado, y bueno, de una vez voy a hacer una aclaración, yo soy súper llorón, no tengo problema con llorar, me encanta llorar, ¿cierto? Veo películas y lloro, escucho canciones y lloro. Mira, a mí me parece muy particular, pues y ya hablando incluso de otro tema antes de que ahora que hablamos de llorar, yo sé que muchas personas tienen un tabú con eso y yo finalicé una relación de pareja que tenía como muchas expectativas, muchas cosas, entonces obviamente es doloroso y mis amigos me aman, o sea, yo sé, yo los amo, yo entiendo que se preocupan por ti, ellos eran como no estés sola, no, quédate aquí, y yo les decía, yo necesito llorar, o sea, yo necesito estar en mi espacio y llorar, sacar lo que estoy sintiendo. Claro. Y claro que quiero que estén conmigo, o sea, sí, quiero sentirme acompañada, gracias, porque me siento amada y me siento realmente muy refugiada por ellos. Pero yo siento que llorar es necesario por mí, para sacarlo. Y si uno se ve una película romántica y por ahí derecho se echa su lloradita. Cortando cebolla y entonces... Sí, entonces soy muy llorón, yo no tengo problema con llorar, me gusta como tú dices, siento que también me libera, me sana, me transforma, así sea por el día. Y entonces hace un año invité a mi sobrino a almorzar porque había una situación que estaba delicada pues ocurriendo con él. Delicada pues desde mi perspectiva, para él de pronto no tanto. Entonces empezamos a comer y bueno, y yo le conté mis preocupaciones. Finalmente la conversación no terminó completamente bien, pero tampoco terminó completamente mal, es decir, estoy ahí como en un punto intermedio, pero se terminó eso, él se fue, yo me quedé, me subí al metro y en el metro me puse pues como a pensar como en toda esa situación que estábamos viviendo y yo me puse a llorar. Bueno, de pronto no me gusta tanto que me hagan llorar en el metro, pero en ese momento lo necesitaba. Voy a llorar acá y empecé pues a llorar, a desahogarme. No era un llanto triste, era un llanto, bueno, de pronto era algo de tristeza, pero era más que todo eso, de sacar. Y bueno, estaba así y en la estación Caribe, es que me acuerdo patentico, una señora se iba a bajar y antes de bajarse me dijo, es que muchacho... Bueno, primero le agradezco que me haya dicho muchacho a mi edad. Me dijo, muchacho, tranquilo, todo va a estar bien. O sea, no sabía nada, tranquilo, todo va a estar bien. Me dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Y yo, sí, y me dio un abrazo fuerte y se fue. Y tú no sabes, o sea, eso también, qué impacto tuvo en mí en ese momento. Sentí como que, wow, o sea, es que de verdad a veces no le damos como demasiado chance a las personas como para demostrar lo que realmente como seres humanos nos identifica, ¿cierto? Somos seres sociales, somos seres gregarios, somos seres que necesitamos de otros seres. A veces de pronto creemos que no, o nos circunscribimos demasiado, pero eso fue tan bueno, tan chévere. Te hace sentir acogido. No, totalmente. Pues y es lo que tú dices, sí, es pues como compasión, y es esa empatía del otro hacia, no tengo ni idea de lo que te está pasando, pero pues... Pero necesitas algo, aquí estoy, eso fue súper chévere. Y acto seguido, bueno, no estoy diciendo que tenga que ver, pero igual también es por mi manera de pensar, sí siento que tenía que ver. Acto seguido, al momentico arrancó el metro y me llamó mi sobrino. Y me dijo, tío,
¿puede venir a donde yo estoy? Y yo, claro, mi hijo, claro que sí. Y entonces me devolví, conversamos y luego ya esa conversación sí terminó completamente bien. Las cosas fueron mucho mejores en ese momento y creo que funcionó para lo que queríamos como familia también encontrar en ese momento. Vuelvo y te digo, no era una cosa pues, completamente grave, pero era algo que queríamos abordar. Y luego yo vi, bueno, todo sí estuvo bien, o sea, como me dijo esa señora, todo va a estar bien y todo estuvo bien. Bueno, te cuento esa historia mágica también y de conexión, magia y conexión, ¿sí es? Sí, total, es que eso es, yo pienso que pues yo tengo un montón de experiencias en las que me ha pasado eso, que justamente una palabra, el abracito o hasta un mensaje de texto, pues, o que te escriben justo en el momento en que te estaba pasando algo. Cierto, sí, y alguien te escribe y es como que, pues no sé, me pasó y pues recuerdo así como una amiga que hace mucho tiempo no hablábamos y yo estaba pasando por un momento muy difícil y me escribió como que Dani, estaba pensando en ti, quería recordarte que te quiero mucho, que aquí estoy, que si necesitas algo. Y yo me estaba sintiendo sola, o sea, ¿por qué? No. Wow, bueno, yo creo que hay cosas que se mueven ya a nivel de frecuencias, de energías. Yo creo que eso sí también influye, sí, totalmente, influye, tiene que influir, así es. Bueno, entonces ya tenemos el contexto, tú estudiaste entonces medicina, ahora, bueno, psiquiatría, porque definitivamente casi que escuchaste un llamado de tu propia alma, pienso yo, como que esto de ayudar a otros es algo que a mí también se me da. Y en este momento, en tu experiencia más reciente, estás trabajando con niños y adolescentes. Sí. ¿Cómo terminaste ahí? O sea, ese camino, entonces, ¿cómo te encaminó a estar trabajando en ese momento con niños? ¿Trabajas todo el tema de déficit de atención? Sí. Mira, la especialización en medicina consiste en que desde el día uno está inmerso en la práctica médica del tema específico, ¿cierto? Aunque esto pues lo voy a aclarar como para que lo tengamos pues presente. Cuando hablamos de especialización médica, estamos hablando de un estudio que se homologa a una maestría, no a una especialización en como se concibe en la mayoría de las áreas, ¿cierto? Entonces, especialización médica en realidad sería, en términos académicos, una maestría, ¿cierto? Entonces, dura 4 años y requiere pues un proceso que es completamente inmersivo. Entonces, desde el día 1, yo estuve, desde que empecé a estudiar psiquiatría, ya inmerso en componentes de psiquiatría. Y por año va uno viendo diferentes áreas desde el área de la psiquiatría y una de ellas es el área de psiquiatría infantil. Existe una subespecialidad de psiquiatría infantil, es decir, un estudio complementario después de que ya uno es psiquiatra para terminar siendo psiquiatría infantil, son 2 años adicionales. Eso no lo he hecho, yo psiquiatra infantil no soy, pero desde que empecé a ver psiquiatría infantil en la residencia, así se llama el proceso de especialización, me enamoré por completo de ese proceso con los niños, ¿cierto? Me enamoré de cómo es que justamente ese es el periodo donde las cosas van a empezar a cobrar un significado para uno en la vida adulta. Una cosa que siempre pues hemos tenido muy claro y nos lo refuerzan mucho, y mi universidad, que pues la amo, es excelente, siempre voy a hablar muy bien de la Universidad de Antioquia y de su proceso Aquí la amamos. Amamos la Universidad de Antioquia. Una cosa que siempre nos han resaltado es que los niños no son adultos pequeños, y de pronto a veces es difícil para algunas personas no concebir a los niños como adultos pequeños. Queremos que piensen como adulto, que sientan como adulto, que reaccionen la realidad como un adulto. Y la verdad es que no es para nada de esa manera, ¿cierto? Pero sí es muy importante verlos como lo que son, verlos como niños, verlos luego como adolescentes, porque eso nos va a permitir saber qué acciones tomar para dotarlos de herramientas que en últimas sí van a necesitar para su adultez, ¿sí? No son adultos pequeños, pero serán adultos, y es acá justamente donde tenemos que estar súper, bueno, más que pendientes, ¿cierto? O sea, también pendientes de nosotros mismos, atentos a nosotros mismos cuando estamos acompañando a un niño, y todo ese proceso a mí me enamoró, ¿cierto? Tampoco quiero romantizar la crianza, la infancia, hay momentos durísimos, pues nos
es lo que pretendo, pero sí siento que ese es el punto de la vida donde realmente podemos hacer mucho mayor impacto. Y ese proceso pues para mí fue fundamental. Ahí dije que quisiera ser psiquiatra infantil, quiero ser psiquiatra infantil, y eso lo dije, lo mencioné, mis compañeros sabían. Y cuando ya me gradué de psiquiatría, algunas personas que sabían mi interés me propusieron trabajar en la institución donde estoy trabajando actualmente, en un programa de trastornos de aprendizaje específicamente. Esto porque quien estaba ahí, que fue precisamente la persona que me contactó, pues iba a renunciar y ya iba a ir pues como a otro lugar, entonces ese puesto quedaba vacante y entonces dijo, yo sé quién de pronto puede, ¿sí? Entonces llegué pues como a este punto. Y también, justamente por esa época, me contactó otra persona de otra institución en la ciudad que también necesitaba psiquiatras que estuvieran especialmente, esa palabra, interesados en el área de psiquiatría infantil, de trabajar con niños, de que no les diera miedo trabajar con niños. Y ahí pues me contactaron y empecé a trabajar en esas dos instituciones. En esta otra institución, pues donde trabajo en el programa de trastornos de aprendizaje, trabajo con niños que tienen alguna dificultad académica por cualquier razón. Entonces principalmente tenemos chicos que tienen trastornos por déficit de atención y hiperactividad, trastorno de aprendizaje, pues, sea específico o ya algo más global como una discapacidad intelectual, o trastornos del neurodesarrollo, donde ya está incluido, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, que esté asociado con dificultades en el aprendizaje. Entonces, ahí en esa área. Pero estuve trabajando también en esta otra institución, también de la ciudad, enfocada en niños, niñas y adolescentes que han sufrido cualquier tipo de maltrato o abuso. Entonces, pues se aborda pues de todo de manera integral, y ahí pues tenemos temas como lo que es el abuso, maltratos pues al interior del lugar, negligencia, cualquier otro tipo pues de maltrato, de pronto físico, psicológico, que estos chicos pudieran enfrentar. Y entonces ahí también trabajé durante mucho tiempo. Entonces llegué como a esos campos por interés y luego porque me contactaron, y que ahí pues como un poco por accidentalmente, pero también lo deseaba. Eso no fue accidental, eso fue muy intencionado, yo creo. y bueno, y trabajo pues principalmente en este momento con niños y adolescentes, pero también obviamente con adultos. Digamos que son más esporádicos los adultos que llegan a mi consulta, porque sobre todo como no trabajaba hasta ahora de manera particular más constantemente, entonces un adulto pues normalmente no solicita atención en una institución donde hay pues principalmente atención a niños, ¿cierto? Pero recibí algunos adultos por referencia también en estas instituciones, entonces también trabajamos en eso, y finalmente pues es inevitable para mí pues tocar temas de la infancia, claro, en esas consultas, si llegan a ser relevantes para lo que están pues consultando. Que entonces, finalmente ahora está muy de moda, que tal vez muchos años se obvió, y es que pues en nuestra vida adulta somos un reflejo de todo eso que nuestro cerebro interpretó en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Entonces pues como trabajarlo a tiempo hará que podamos ser adultos un poco más tranquilos y más equilibrados. Ok, sí, total. ¿Interpretó o integró o no integró también? Porque eso también, ahorita de pronto lo tocaremos. Entonces. Eso es lo que vamos a tocar justamente, porque entonces, aprovechando ya como este preámbulo, otra cosa que es muy tabú, bueno, de por sí ya muchas personas tienen mucho tabú con ir a un psicólogo. Ahora ponerle ir a un psiquiatra, pues total, creo que todavía tiene más tabú, y eso sí, que cualquier otra terapia sigue siendo muy tabú para muchas personas, aunque esta comunidad no. Esta comunidad de Magia y Conexión es una comunidad que tiene un proceso de aprendizaje y de crecimiento bastante interesante. La mayoría de las personas de nuestra comunidad ya han tenido un acercamiento, entonces eso les da bases para escucharnos con mayor apertura. Pero uno de los temas que ha sido más difíciles de hablar es el trauma. La palabra trauma era súper satanizada. Ahora entendemos que todos tenemos traumas. Posiblemente, y que todos podemos tener traumas diferentes, precisamente como por lo que tú nos mencionas. Entonces, ¿qué consideras tú que es un trauma?
Mira, precisamente creo que es un tabú, sobre todo tal vez por desconocimiento y porque todavía estamos aprendiendo sobre lo que es trauma, ¿cierto? Creo que el concepto de trauma no ha evolucionado de la misma manera en la que han evolucionado otros conceptos en el área de salud mental, y posiblemente pues en psiquiatría, que se toma muy en cuenta, pues tampoco está completamente desarrollado. Creo que habrá más estudios que apunten a poder dar un concepto más amplio, más integral, que permita mayor pues como comprensión y ayuda para las personas. Y precisamente pues el concepto de trauma como tal, y entender esas consecuencias que tiene para nosotros en la vida, viene desde hace muy poco. En 1980 apenas fue que se pudo como incluir el trastorno de estrés postraumático para poder ya pues realmente atender sobre todo soldados pues que eran pues en la guerra, que eran quienes más están afectados pues de esto que antes se llamaba la neurosis del soldado, neurosis militar. Tenía otro nombre pues como para realmente no darle importancia a que había una herida ahí que estaba oculta, que no se veía a simple vista, pero que estaba ahí. Claro, ¿cierto? que estaba generando cualquier cantidad de incomodidades en esta persona, pero la ignoramos. Exactamente, estaba ignorada, no, estábamos siendo negligentes con lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Pero luego se empezó a poner más atención en esto y se descubrió que en verdad habían unas reacciones y unos comportamientos y una forma de sentir de personas que habían estado sometidas a situaciones, llamémosle por ahora traumáticas, ¿cierto? Luego vamos a cambiar un poco eso, pero ahorita voy a referirme a situaciones traumáticas, entendiendo situaciones de donde yo estuve a punto de morir o de ser vulnerado por completo, ¿cierto? Una catástrofe, algo pues, ¿sí? O alguien cercano a mí. Entonces, sí había algo que movilizaba a estas personas y hacía que se comportaran y sintieran respecto a eso que vivieron, ¿cierto? O sea, parecía que había una herida ahí adentro, una herida psicológica. Posteriormente, en la medida en la que fue avanzando el concepto y descubriendo pues que en realidad hay muchos otros eventos que también podrían catalogarse de traumáticos, empezamos ya a como a entender el trauma de manera individual, porque pues yéndome un poquito nuevamente como a la historia de lo que pasaba antes, cuando por fin entró el trastorno de estrés postraumático, se incluyó como dentro de los trastornos de ansiedad, ¿cierto? Porque muchas de estas reacciones eran, pues sí, se parecían a la ansiedad, ¿cierto? Las personas se tensionaban ante un ruido fuerte, evitaban ciertas cosas, tenían sobre todo algunas veces angustia, tal vez parecía temor, ¿sí? Es decir, pesadillas, recordando lo que estaba pasando, y entonces era fácil pensar que estamos hablando de un trastorno de ansiedad, ¿sí? Pero luego ya más adelante, después de tener un mayor consenso y mayor evolución, entendieron que no, que es que esto no es simplemente ansiedad, que el corazón de lo que estaba ocurriendo en estas personas no tenía que ver con esa reacción de miedo específicamente, sino que tenía que ver en cómo su cerebro se había transformado, en cómo su interpretación de la vida se había transformado, y tenía específicamente que ver con eso. Entonces llegamos al día de hoy. Todo esto para decirte que el trauma es precisamente esa herida, ¿cierto? Esa herida que queda en uno, esa herida psicológica cuando hemos tenido un proceso, un evento y nos cambia y está allí, nos puede cambiar profundamente, o nos puede cambiar un poco, o nos puede decir, pero es una herida en todo caso. Me gusta mucho pues el concepto pues de trauma, alejarlo del evento como tal, ¿sí? Todavía de pronto en los manuales, en el DSM-5, consideramos trauma sobre todo aquellos eventos grandes y catastróficos, ¿sí? Pero realmente el trauma no es el evento como tal, no es lo que le pasó a uno, ¿sí? El trauma es lo que le pasa a uno con eso que le pasó, ¿sí? Ahí es donde está el trauma, ese es realmente pues el corazón, esa es la herida, y esto tiene una expresión completamente diferente en cada persona. De hecho, esa es la razón por la que puedes haber vivido el mismo evento con
100 personas y fue una catástrofe y tú pues interpretaste o lo asimilaste de una manera completamente diferente a la persona que estaba a tu lado y puede que el otro dijo, "Meh, no pasó nada. No pasó nada, tranquilo, ay, qué bobada, sí, Qué pero por bobada. ejemplo, Dios mío, esto Casi me muero, sí, o o sea, ¿qué es que pasó? eso fue, sí, claro, total. Depende mucho de las herramientas también que tengamos, ¿cierto? Depende mucho de quiénes somos, depende mucho de lo que signifique ese evento para uno, ¿sí? La interpretación del evento es parte, ¿cierto? Es una parte, ¿sí? ¿Qué significó eso? Esto, o sea, estábamos en un carro y este carro se volcó. ¿Qué significó para mí haber estado en este carro? Volcándome, ¿cierto? Estaba con mi familia, entonces, ¿qué hubiera pasado si o en esta calle, o quién tuvo la culpa, o yo tuve la culpa, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpreto eso? Pero luego es cómo lo integro, porque sí o sí, el evento que tiende a generar, tiene ese potencial de trauma, pues eso no el evento no se va a borrar, ¿sí? Nos pasó algo, ¿cierto? Ya pasó. Nos pasó algo, ahí está, ¿sí? No podemos pretender que no nos ocurrió, ¿sí? Entonces, toca integrarlo, ¿sí? Toca meterlo dentro de nuestras redes de memoria. De esto que ya existe, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con eso, cierto? ¿Cómo esto se va a relacionar con mi vida de aquí en adelante? Y es esa integración lo que en últimas termina haciendo que para mí eso sea una herida que sane bien, que cicatrice bien, digámosle así, o que tenga una cicatriz que no está del todo bien pegada y entonces de repente esa herida se abre con cierta frecuencia, con cierta intensidad, con cierta constancia, y entonces eso va a empezar a generar las reacciones que encontramos en las personas que tienen ya unos síntomas asociados a sus eventos traumáticos. Es eso. Esa entonces, es la teorización de esto tan grave que nos puede pasar, pero que puede no ser tampoco tan grave, pero lo volvemos grave en nuestra cabeza. Sí, sin intención, obviamente. Son simplemente pues como cuestión de herramientas. Sí, ahí nos devolvemos a lo que te decían a ti. No es tu culpa, no depende de ti. Hay cosas que tal vez no puedes controlar y que, pues bueno, finalmente necesitarás ayuda y necesitarás herramientas para poderlo procesar. Así es. Bueno, entonces hablando de ya teniendo claro como este concepto de qué puede ser el trauma, cuando hablamos de traumas en niños y adolescentes, ¿cómo lo podríamos interpretar en ellos? Mira, yo creo que algo que es importante entender es que, como te mencionaba ahorita, de pronto tenemos que alejarnos un poco del pensamiento que el evento traumático es solamente aquel evento que es grande y catastrófico, ¿cierto? Que si de pronto nos remitimos al DSM-5, que es el manual epidemiológico que nosotros utilizamos como para orientarnos frente a la categorización de los trastornos mentales, completamente útil, o sea, yo lo utilizo pues, constantemente. Que no es un manual diagnóstico, ojo, también eso quiero aclarar, el DSM no es para hacer diagnósticos, el DSM es para poder categorizar los diagnósticos que yo ya he tenido, ¿cierto? Es una ayuda pues también, ¿sí? Pero si nos vamos entonces a esto, en el DSM podemos observar cómo hay criterios bien descritos sobre qué es un evento traumático, ¿cierto? Y es algo donde yo estuve a riesgo de que mi vida estuviera en peligro o francamente vulnerada, ¿cierto? Y por eso los abusos también caen dentro de esto. O si una persona de pronto cercana a mí también ha tenido un evento traumático, ¿cierto? Estuvo a punto de morir, me di cuenta de esto, entonces también, ¿cierto? O por ejemplo, las personas que están, que trabajan en áreas donde tienen que ir a ayudar a lugares donde han ocurrido catástrofes, también pueden tener un trastorno de estrés postraumático según lo que vemos en el DSM, porque cuando van a esos entornos y ven todo el desastre que hay y ven que a esta persona le pasó esto, aquí veo esto, aquí tengo esto, entonces todo eso empieza a generar pues como esos síntomas y pueden tener ese. Entonces digamos que ese es como el trauma catastrófico, ¿cierto? Pero otras personas, digamos ya un poco más, digamos, relativamente recientes, han empezado como a catalogarlo
en los traumas de T mayúscula, que son estos que te acabo de mencionar, y los traumas de T minúscula, que son estas cosas que no son así de catastróficas, no son así de grandes, pero definitivamente sí pueden causar una herida en uno que también podría no integrarse, ¿cierto? Humillaciones, abandonos, no sé, situaciones de bullying, por ejemplo, en el colegio, pues incluso pues, rupturas, ¿cierto? Divorcios, sí, en fin, estos eventos de T minúscula también podrían integrarse y también podrían generar una herida que luego posteriormente vaya generando síntomas. Si lo vemos de esta manera más amplia, podemos entender por qué el trauma no es la excepción, ¿cierto? El trauma es la regla. Posiblemente todos hemos estado expuestos a situaciones que han generado una herida y que ahí las llevamos, que ahí la cargamos y que en algún momento tal vez alguna de esas se abra, ¿cierto? Pero luego logramos pues como cerrarla o recordamos que eso en ese momento fue un poco traumático para mí, pero luego yo pude integrarlo y ahorita ya no lo veo como una carga, pero en algún momento fue. En algún momento fue, ¿cierto? Y en este momento mi comportamiento no gira alrededor de eso, pero si hay cosas que yo decido que tienen que ver con eso y digo, esto no, o esto sí, o ya sé cómo hacer esto, ¿sí? ¿Sí me está haciendo entender? Entonces, yéndome a la pregunta nuevamente que me hiciste de trauma niños, adolescentes, ¿cierto? Es como nada más para dar paso a ver que como el trauma es prácticamente constante a lo largo de la vida, entonces no vamos a escapar de él, pero posiblemente estos traumas de T minúscula en la infancia o en la adolescencia podrían tener un poco más de dificultad en integrarse porque tal vez ahí ya no tengo las herramientas para poder hacerlo y entonces eso se va a convertir o podría convertirse en una herida en la adultez o unos síntomas en mi adultez, no necesariamente volviéndome completamente disfuncional, pues de que no puedo hacer las cosas de mi día a día, pero sí, pues estando allí presentes en ciertos momentos, ¿cierto? Ahí el trauma en la adolescencia y en la niñez sí podrían significar lo que más adelante podríamos interpretar como psicopatología. No que en el adulto no, pero posiblemente algunos adultos enfrentándonos a situaciones como pues, de la infancia, por ejemplo, algunas cosas de esas, bueno, podemos salir de eso tal vez con relativa facilidad, ¿cierto? Siempre y cuando sí tengamos las herramientas. Puede que si no las hayamos cultivado, tal vez también nos puedan generar. No, seguramente, pues, y lo hemos hablado mucho acá, muchas personas tal vez nunca han tenido las herramientas porque en su vida, pues en su infancia de pronto nunca les nutrieron de herramientas y en su vida adulta nunca se han hecho cargo, pero pues empezar a hacerse un poco consciente de cómo estoy, cómo me siento y por qué me estoy sintiendo así, pues va a ser como el paso número 1. Y ya el número 2 es que si pues esa dificultad de integrarlo permanece, hay que buscar ayuda. Claro, totalmente, así es. Integrarlo o integrarlos, también quiero hacer esa precisión, porque el trauma de T mayúscula, bueno, es fácil, entre comillas, entender por qué si una persona estuvo en un evento catastrófico, luego tenga síntomas, ¿sí? Y reaccione y haga tal vez un trastorno de estrés postraumático, un estrés agudo de pronto. Es fácil entenderlo, ¿sí? El trauma de T mayúscula. El trauma de T minúscula, de pronto a algunas personas le cuesta entender por qué podría generar tantas reacciones, pero lo que ignoramos del trauma de T minúscula, que es el trauma más común, es el que de pronto sí puede estar en nuestro día a día, es que no es tanto ese evento por sí solito pueda generar esa herida grande después, no. Es la repetición constante de traumas de T minúsculas, esa sumatoria de T minúscula, T minúscula, T minúscula, T minúscula, sean diferentes traumas de T minúscula o el mismo trauma de T minúscula poniéndose ahí, lo que finalmente sí termina ahí generando esa heridita. Eso me lleva, por ejemplo, yo, Daniela, que de esos chiquitos, también tuve traumas grandes, pero de esos chiquitos, uno que me costó integrar es que yo sentí durante mi infancia, yo tengo un hermano menor que siempre necesitó mucho acompañamiento y yo siempre fui muy independiente. Ahora digo, yo siempre fui muy independiente, yo era capaz de hacerlo sola, pero yo entendía que me tocaba hacerlo sola porque yo no le importaba. Yo no le importaba a mi mamá, yo no le importaba a mi papá, a mí me tocaba hacer tareas sola, comer sola. Y mi hermano no, mi hermano los tenía a ellos y mi hermano me tenía a mí.
Ahora en mi vida adulta entiendo que simplemente pues yo no necesitaba ese acompañamiento y mis papás entendían que mi hermano lo necesitaba más, pero durante mucho tiempo yo sentí que yo no era importante, que no era valiosa, que no me querían igual, que no me merecía el amor de mis papás y que se lo merecía mi hermano. Y ahí yo siento que claro, cultivé un trauma que después en terapia he ido sanando y que ya en ese momento pues lo tengo integrado en mi vida de una manera muy tranquila y que puedo hablar de él sin que sea nada doloroso, sino que lo entiendo y lo veo ahora y yo, ay, qué ternurita, yo, ¿por qué me sentía así? Ahora salvo a tu niña a en mi ese niña, momento, yo, claro, ay, no, bueno, mi niña sí. tan tiernita. Pero mira que acabas de tocar un tema que no es infrecuente, pasa demasiado. Pues no sé si de pronto dentro de la experiencia que tuviste que pues me acabas de contar con tu hermano, de pronto en algún momento te tocó ejercer también de rol de cuidadora de tu hermano, ¿cierto? Claro, lo fui, de hecho, y lo particular es que nos llevamos súper poquito, o sea, mi hermano y yo tenemos 1 año y 9 meses de diferencia, o sea, lo hicieron en mi cumpleaños. Fue la fiesta de cumpleaños. Sí, yo le digo a mis papás, a mi hermanito lo hicieron celebrando mi primer año. Nos llevamos muy poquito y aún así yo asumí como el rol de ser casi que la mamá de mi hermano. Claro. Y me convertí en eso, en hacerle las tareas, en estar pendiente de que comiera, de que no se aporreara. Si tenía un problema, yo era la más defensora de le pegó un niño y yo, ¿quién fue? Ahí está, la hermana Dígame mayor. quién fue, que es que usted no está solo. Claro. Y me convertí en eso. Y mira, eso tiene un nombre, se llama parentificación. Está descrito y por qué es tan importante también verlo. Y pues toco este tema para mirar, porque ahorita lo mencioné, ¿cierto? Los niños no son adultos chiquitos. Los niños tienen roles de niños. Ellos, su función está enfocada en otras cosas, principalmente el juego, ¿cierto? A veces a muchos padres de pronto no entienden por qué sus hijos quieren estar jugando tanto. Bueno, pues es que el juego es una manera fantástica de integrar. Es súper útil para poder integrar. Pero cuando le damos roles a un niño o incluso a un adolescente que no están de acuerdo con su edad biológica, dándole una responsabilidad que no está preparado para asumir y que en sí mismo puede ser lesivo, ¿cierto? Yo no soy carpintero y si me ponen a hacer una silla de madera y me pasan el martillo y me pasan el serrucho y me pasan, pues lo más probable es que después de que una jornada de trabajo salga con todos los dedos machucados, sí, con las manos cortadas, con astillas en todos lados, porque no soy carpintero, no es el rol mío, no sé cómo hacerlo y entonces ejecutarlo me genera herida, dolor, trauma. Entonces por eso quería tocarlo, porque la parentificación es solamente una de esas cosas que podrían resultar ser también traumatizantes y delimitar comportamientos, ¿cierto? En algunas personas, pero hay otras cosas también donde les damos roles a los niños que no tienen que desempeñar. De hecho, ahí es un poco como, no sé si sí, me corriges, y es que por eso se desregulariza un poco como todo el tema emocional. Uh-huh. Pues porque tampoco sabes como a dónde sí, a dónde no, y va uno como perdido por el mundo. Yo siento que eso fue lo que me pasó, o sea, es completamente mi caso. Claro. Pero sí, siento que me desregularicé también en saber cómo amar, cómo no amar, hasta dónde podía llegar, y se me desbordaban mucho incluso las conexiones con otras personas, hasta con mi misma familia. Claro, y si te pones a ver, de pronto algunas personas podrán decir que hasta consigo mismos, ¿cierto? Sí. De hecho, es una de las cosas que se menciona, algunas de las consecuencias del trauma en la vida adulta podría ser esa lo que llamamos esa pérdida de la autenticidad, que se refiere a algunos adultos de pronto están por allí caminando, siendo muy funcionales, haciendo muchas cosas, ¿sí? Pero luego llegan a sus casas y llegan en la noche y dicen, no estoy seguro de si lo que hice hoy era algo que yo quería hacer, no estoy seguro de si esto que yo disfruté hoy en realidad sí, o sea, genuinamente lo disfruté, pero era algo que yo sí tenía la intención de disfrutar. Bueno, entonces es esa pérdida de autenticidad, esa desconexión con el yo, ¿cierto? ¿Quién soy yo?
qué estoy haciendo, qué de lo que hago corresponde a lo que realmente me representa, lo que yo pienso de mí, o incluso quién soy yo en general, ¿cierto? O estoy jugando un rol. Estoy jugando un rol. ¿Qué rol estoy asumiendo hoy? ¿Sí? Bueno, aclarando que la pregunta de quién soy yo y para qué muy hacer esto, difícil. o sea, eso nos pasa a todos, ¿sí? O sea, todos nos hacemos de una u otra manera esa pregunta, ¿sí? Pero no es solamente hacerse esa pregunta, ¿cierto? Es realmente hacerse la pregunta, de pronto no encontrar la respuesta porque tal vez no la encontremos, pero luego decir, pero esto que soy hoy sí es lo que soy, esto sí es lo que yo quiero, no estoy seguro, o lo quiero por alguien más, o es lo que creo que tengo que querer. Esa es la pérdida de la autenticidad, parte de eso que puede generar el trauma, que el trauma se relaciona mucho con la conexión, realmente, con la conexión, con el apego. Ahí toca muchas fibras el trauma y tiene una razón, una explicación para eso. Ahí pues digamos que el trauma finalmente sí nos va a afectar, es como para las relaciones, y yo pues en general con el mundo, no solamente de pareja, pero si yo lo llevo incluso a una relación de pareja, eso que yo viví en mi infancia, que fue casi que hacer mucho para que me vieran, para que si fuera suficiente, se convirtió en mi patrón. Entonces yo, por Dios, yo hacía todo lo que fuera, la amiga que hace todo, la novia que hace todo, ¿qué necesitas? Yo dejo de hacer por mí y yo, lo que tú necesites. Lo hice mucho tiempo con mi papá, con mi hermano, pero justamente porque me perdí a mí, y entendía que para que fuera válida tenía que ser para otros. Y reencontrarme conmigo y sanar un poco esa herida, lo que hizo fue que después tuviera casi que soltar. Y fue muy doloroso, pero porque sentía que entonces como que los demás ya iban a pensar que yo no los quería y no iba a ser merecedor de ese amor que ellos me tenían, porque si me amaban por lo que yo era y hacía por ellos, dejo de hacerlo, ya no me merezco ese amor. Pero mira que tú ahorita dijiste algo que me parece súper bonito, y a mí también es una cosa que me parece muy especial. Tú dijiste, o sea, qué pecado de mí yo en ese momento, sí, ¿cierto? O sea, te miraste realmente con ojos compasivos a ti mismo. Es que la compasión no aplica únicamente para las personas que están afuera, también aplica para nosotros mismos. Podemos ser autocompasivos sin tenernos lástima a nosotros mismos, ¿cierto? Eso que ocurrió, eso que nos ocurrió, eso que te ocurrió, no lo vamos a borrar. Algunos podrán incluso decir que ocurrió por una razón completamente respetable, ¿cierto? Otros podrán decir, no tenía que ocurrir, no tenía que haber ocurrido, pero finalmente ocurrió y allí está. Entonces yo no voy a seguir. Ya encontré la manera de no seguir en esa narrativa de ay, qué pecado de mí esto que me ocurrió, ¿cierto? Porque esa narrativa, uno llega a esa narrativa sin darse cuenta, ¿cierto? Y no es fácil salirse de allí, de eso. Pero cuando uno se logra salir y luego uno dice, no, bueno, sí, qué pecado de mí, ¿cierto? O sea, tengo compasión de mí misma porque adquirí un rol y yo no tuve la culpa de eso, pero ahorita ya puedo abrazar esa niña que soy, ¿cierto? Y ya le puedo decir, no, tranquila, o sea, suelte, ya, ¿cierto? Porque ya no necestas cuidador, ya no necesitas. Ya no lo necesitas. Ya aquí hay el adulto responsable. Se acabó tu rol, ya no eres, ya ahora vengo yo a dar tu lugar, y entonces nos convertimos para nosotros mismos en ese adulto que necesitábamos justo en ese momento, ¿cierto? De hecho, hay una frase que me encanta. Dice que todo lo que un niño necesita en esta vida para crecer bien y feliz es un adulto que se muera por él, un adulto que haga todo lo que este niño necesite, ¿cierto? Es una manera muy linda y muy poética de decirlo. Esto está en un libro de puericultura. Y yo creo que es verdad. De pronto a veces como niños había momentos en los que necesitábamos que hubiese un adulto que estuviera allí en ese sentido, pero si no lo encontramos, yo creo que hay posibilidad de nosotros también convertirnos en ese adulto que necesitamos en ese momento, ¿cierto? Y volver a eso y abrazarnos, ¿cierto? De manera también pues simbólica, obviamente, a través del recuerdo. Algunos lo hacen de manera un poquito más, como lo digo, más tácita, con ejercicios, ¿cierto? De verdaderamente abrazar al niño. O sea, hay ejercicios pues enfocados en eso que yo lo he no hecho. De hecho, aquí lo hemos hablado pues en otros episodios, que por ejemplo eso es algo que uno puede hacer a través de terapias como constelaciones familiares. Exactamente, sí. O otras terapias pues digamos alternativas como de este tipo de
de acompañamiento al niño interior, pero Totalmente. finalmente es eso, es abrazarse. O sea, yo por ejemplo te lo cuento justamente para que quienes nos están escuchando, si se sienten identificados con eso, pues no están solos. O sea, eso yo creo que nos ha pasado a todos. Para mí, devolverme y mirar a esa niña con compasión fue lo que hizo que pudiera a partir de ahí decir, no estoy haciendo un cambio por dañar a nadie, que yo creo que ahí fue, lo más difícil para mí fue sentir que estaba soltándolos como, si ya no los quiero, no, los amo muchísimo, pero me amo más a mí, y lo que estoy haciendo es reencontrarme con mi propia niña y abrazarla, y me estoy haciendo cargo de mí, de la única, hasta que tenga hijos, de el único ser por el que soy realmente responsable, que soy yo misma. Sí, Y ya total. de ahí para acá todo ha sido un crecimiento y un constante aprendizaje, pero bueno. necesité el paso número 1. Sí, esa es la parte de pronto donde a veces se complica para muchas personas. No es fácil, de hecho, dependiendo también de las experiencias y de lo que uno vaya como recogiendo a lo largo de su vida, puede llegar a ser difícil. Algunas personas incluso hasta sienten que puede ser imposible. No es imposible, realmente eso también quiero que quede claro. Creo que hay esperanza para poder reconectar e integrar todo eso que de pronto, o muchas cosas que no están completamente integradas, pero de que se requiere trabajo, seguramente sí va a requerir. Y también aclarar que no por el hecho de que una persona haya intentado muchas veces en hacer esto, ¿cierto? En integrar, en llegar al punto en el que, por ejemplo, en el que tú te encontraste, y aunque lo intenten y no lo logren y siguen ahí, han intentado años y años y años, no por eso quiere decir que son o peores personas o que son irremediables, que son irreparables. No quiere decir que están haciendo algo mal, no, es que es parte también de la misma experiencia. Las cosas de tu infancia que en este momento, que en algún momento determinaron que tuvieras una herida, un trauma, se acompañan de otras cosas en tu infancia que también te permitieron llegar al punto en el que estás justo ahora, y de pronto para algunas personas no es tan fácil encontrar eso, ¿cierto? Entonces aquí tampoco se trata de decir, bueno, o te mejoras o te mejoras, eso lo vamos a hacer. No se trata de eso, ¿cierto? Se trata de, eso también es compasión, y yo puedo ser compasivo. Tu propio proceso. Sí, mi propio proceso, claro, exactamente. Si me cuesta 10 años, bueno, serán 10 años, ¿cierto? Y sin compararme. Sí, sin comparar, exactamente. Y no es culpa mía que esto no se haya resuelto, es simplemente parte del proceso, y a veces es un poco más duro, a veces un poco más complejo, y a veces tal vez no tanto. Depende de demasiadas cosas, pues, para que nadie se eche culpas encima. Total. ¿Hay alguna práctica, algún recurso, algo que nos recomiendes para quienes digan, pues quiero empezar a ver esa herida, a ver si puedo dar un pasito número 1 en un trauma? De pronto, ¿qué práctica o recomendación nos podrías dar frente a esto? Mira, yo creo que no siempre es fácil identificar que algo que estamos sintiendo es parte de esa herida y de ese proceso traumático, ¿cierto? No siempre es fácil identificarlo, porque a veces le ponemos pues muchos nombres. A veces de pronto simplemente decimos, no, es que yo soy así, es que a mí me gusta de esta manera, es que yo no salgo porque... uno en realidad reviste sus dificultades a veces pues como de otras cosas para uno poder ser más funcional. Igual es que tenemos que funcionar, ¿cierto? Entonces sí, buscamos la estrategia. Entonces no siempre es fácil, incluso clínicamente tampoco es tan fácil. A veces llamamos de cierta manera, le ponemos un nombre a algo que en últimas tiene su raíz, ¿cierto? En un evento, en un recuerdo, en un procesamiento que no se ha integrado de ese recuerdo. Entonces lo primero que yo creo que hay que hacer es identificar, bueno, que en este momento qué está pasando conmigo, que de mi vida en este momento siento que no está funcionando bien a pesar de que lo estoy intentando, que hay algo de pronto que siento que está ahí, que tal vez me molesta, me obstaculiza, no lo logro identificar, pero yo sé que en el fondo hay algo que está, seamos como sensibles ante esas situaciones, ¿cierto? Para poder llegar a una ayuda adicional y pedir ayuda, ¿sí? Pedir ayuda. Porque el trauma, el proceso traumático ocurre en un contexto donde uno no encuentra esa ayuda, ¿cierto? Donde uno no integra, no encuentra herramientas internas. Los niños necesitan que adultos estén con ellos, que los ayuden a integrar esos procesos. Entonces, en ese momento no lo encuentran y entonces esto no se integra. Entonces, si una parte del trauma está en esa falta de
de tener a alguien allí en esa falta de conexión, entonces una primera parte de resolver esto es entonces encontrar esa conexión. Me conecto conmigo mismo, con lo que estoy sintiendo, entiendo que de pronto hay algo allí y luego pido ayuda, ¿cierto? ¿A quién le voy a pedir ayuda? Al que pueda, ¿cierto? Es decir, cuando digo pedir ayuda no me refiero a, bueno, llama a este número, contacta con el consultorio de Sí. tal, no estoy diciendo eso, estoy diciendo es, me levanto un día y entonces me encuentro a mi hermana y le digo, hermana, acabo de sentir esto, acabo de pensar esto, me doy cuenta de esto, siento que necesito ayuda, ¿sí? Y entonces esa hermana de pronto me puede brindar esa conexión y dice, ¿necesitas ayuda? ¿Cómo te la puedo brindar? Aquí estoy para acompañarte y bueno, déjame, entonces yo también gestiono y busco, ¿cierto? Porque tal vez para muchas personas no es fácil decir, bueno, y si hago un acompañamiento psicoterapéutico, ¿qué pasa? ¿Cierto? De pronto no es tan fácil, pero entonces esa hermana o esa tía o ese primo o esa mamá o ese papá van a decir, ven, entonces te acompaño, pero y busquemos también entonces esta otra ayuda también profesional para que nos ayudemos. Entonces, identificarlo y conectarnos, ¿cierto? Creo que esos son los primeros pasos. Hay otras cosas que también podemos hacer a veces cuando nos desbordan mucho las emociones frente a algún proceso, ¿cierto? Algún recuerdo que esté allí generándonos demasiada sintomatología. Entonces, conectar con nuestro entorno, hacer como un proceso de grounding. El grounding es como ir a la tierra, ¿sí? Ir al momento también, descalzarnos, poner los pies en el suelo, describir 5 cosas que están a nuestro alrededor, ponernos en ese momento, ¿cierto? Como para también entender que esta reacción que yo estoy sintiendo no es una reacción nociva de por sí, es la manera en la que mi cuerpo está reaccionando ante ese evento, es lo que estoy sintiendo justo ahora. Y poderlo entender como parte del mismo proceso de la vida, ¿cierto? Ahí está la tierra, la conexión, las personas, mi propio ser, entonces de pronto nos ayuda un poco a regularnos, ¿cierto? Pero busquemos la conexión, siempre tenemos que estar en ese proceso. Sí, exactamente, busquemos eso, estar acá presentes con las personas, conectémonos, generemos oxitocina, que es esa hormona que nos permite sentirnos conectados, amados, amar, ¿cierto? Generemos de esa manera a través de las conexiones como con las otras personas. Somos seres gregarios, somos seres sociales. Volvemos a lo del principio, a lo que conversamos, esa señora en el metro que me abrazó, lo que hizo fue generarme un montón de oxitocina en ese momento que yo estaba tratando de integrar un trauma de T minúscula y me ayudó a integrarlo completamente. Claro, y también volvemos a lo del inicio, y es que relaciónense con personas nuevas, salgan, generen nuevas conexiones. Lo bonito que es eso, o sea, uno poder tener otros puntos de vista, otra mirada, una conversación que te sana, que te drena. Yo soy fan, y de hecho en mi Instagram lo tengo ahí, es que yo creo que la amistad es medicina. Porque nos enfocamos mucho en las relaciones de pareja, que también me parecen maravillosas. Yo soy fan de la relación de pareja y del crecimiento que uno tiene en pareja, pero los amigos también te aportan muchísimo y uno crece muchísimo a través de esa conexión que tiene con otros, y los amigos son una muy buena fuente de todas esas hormonas de la felicidad. Total, sí, o sea, relacionarse, salir de esa zona de confort. No es fácil para todas las personas, ¿cierto? No. También tenemos que hacer eso. Yo, cuando me invitaste a hacer este post y yo pensaba, este podcast, perdón, y yo pensaba, vamos a conversar, pero no quiero romantizar el asunto, ¿cierto? Eso me parece importante, ¿sí? De pronto aquí podemos estar hablando de esto y de conectarnos y de salir, pero puede que hayan personas en su casa digan, pero es que no sé cómo, no tengo, no sé a dónde, no soy, pues no puedo, no soy capaz, ¿sí? Eso también puede ocurrir. Entonces, también existen están disponibles, entonces esas ayudas, bueno, no tengo disponible a esa hermana, a ese primo, a esa mamá que me ayude. Bueno, hay ayudas entonces adicionales, ¿cierto? Un número de teléfono, ahí sí, el número de teléfono de tal lugar, el número de teléfono me recomendaron a este psicólogo, a este psiquiatra, vamos a hablar entonces de esto y dar entonces ese primer paso de pedir ayuda pues ya a estas personas inicialmente, porque es que no siempre es fácil, ¿cierto? Algunos de pronto somos más sociales aunque tímidos, pero entonces, sí. pero entonces decimos, bueno, vamos a salir pues, listo, sí. Vamos a salir pues. Algunos de pronto con se nos da. Pero vamos. Pero se nos da. Pero de pronto otras personas no, y pueden buscar entonces recursos que se adapten más a esta tal vez introversión, a ese tal vez no querer hablar, a ese tal vez no querer estar con nadie. Que también hay terapias que son
en silencio y que pueden funcionar muy bien. La meditación, hay prácticas que hemos hablado acá también, no sé si de pronto tú lo conoces, pero hay una práctica que se llama biodanza, en la que particularmente un amigo mío que le cuesta mucho decir cómo se siente, pero tenía muchas cargas de su infancia, de una familia que creció como con violencia, con separaciones y de ida y vuelta, y a través de este tipo de terapia logró, pero porque lograba movilizar un poco sus emociones sin tener que decirlas, y para él funcionó. Yo creo que todos podemos encontrar la terapia que nos funcione mejor. Totalmente, para mí hablar, entonces para mí funciona súper bien ir al psicólogo, para mí ha funcionado súper bien hacer terapias donde hablar me ha permitido sacar y entender qué me está pasando. Pero si tal vez hacernos una terapia que te conecta, pues encontrarla que sí, igual finalmente pues es la herramienta con la que tú puedas sentir que creces, que sueltas, que liberas. Sí, o ir paso a paso, ¿cierto? Si no, todavía no estamos listos para hacer ese proceso terapéutico, bueno, entonces encontremos la conexión con nosotros mismos, ¿cierto? Con otras actividades, digamos, no necesariamente terapéuticas por cómo existen, sino porque resultan siendo terapéuticas. Bailar, ¿cierto? Solo en la casa, ¿sí? Sí, total. El yoga, ¿cierto? Porque eso también nos permite conectarnos con nuestro propio cuerpo, con nosotros mismos. Y son cosas que podemos hacer con un video en YouTube. Así es. Y de pronto eso nos da un primer paso. No va a ser único, no va a ser suficiente, eso también hay que aclararlo, pero puede ser el primer paso, y luego de que yo ya por fin me sienta tal vez un poco más conectado conmigo mismo, con lo que siento, con lo que estoy, ya puedo dar el siguiente paso, que es ahora sí, bueno, ahora sí voy a pedirle ayuda a otra persona adicional y ya voy a generar esa conexión entonces con alguien más. Ya terminé o está a punto de terminar la que es conmigo mismo, ahora voy con alguien más, y entonces ahí pido ayuda y busco quien pueda estar acompañándome en este proceso. Completamente de acuerdo. Oscar, bueno, para que vayamos cerrando, tú tienes una filosofía de saluda tu mente. Así es. Quiero que nos cuentes un poquito y también que los invites a tu consultorio para que te conozcan, para que quienes tengan esa intención también de dar ese pasito siguiente y puedan sentirse acompañados por ti, puedan hacerlo. Sí, Saluda tu mente apareció estando en el último año de la residencia de psiquiatría, y ahí he estado, sino que apenas hasta ahora estoy como dándole forma, de pronto por tiempo no había podido antes. Y es que de repente para muchas personas parecía ser, según lo que yo veía, parecían entender la salud mental a través de dos cosas. Primero, a través de la mente como un elemento privado completamente pues de los demás, ¿cierto? Tú no sabes qué estoy pensando, tú no sabes qué estoy sintiendo, tú no sabes quién soy, tú no sabes solamente todo está guardado en mi cabeza. Entonces, un elemento absolutamente privado. Y en segundo lugar, concebir la salud mental a través de la enfermedad mental, que eso es un fenómeno muy común. Es decir, las personas de pronto tendemos a sentir que tener salud mental es no tener una enfermedad mental, y esto me parece que está alejado de la realidad. En primer lugar, porque yo no pienso que la mente sea un elemento privado, ¿cierto? La mente es una función de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, incluso podríamos decir una función del espíritu, pues sí, ya para quienes de pronto les haga más sentido eso, pero es una función finalmente, y está allí por una razón, está allí para darnos esa figura de nosotros como seres humanos, y por lo tanto esto se ve, la mente se ve y la vemos constantemente. No hay que ser psicólogo, psiquiatra, no hay que ser nada para que tú te acerques a un amigo y lo veas y le digas, oye, te veo triste, ¿te pasó algo? ¿Qué te pasó? Que te veo pálido, estás como angustiado, o de repente uno está con alguien que ya conoce mucho y entonces uno le dice, ya sé qué estás pensando, ¿cierto? Entonces la mente en realidad no es privada, está ahí, está disponible, la podemos ver en otros, y por supuesto también podríamos verla en nosotros mismos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el asunto de que la salud mental depende más de lo que hacemos en nuestro día a día, más que de no tener una enfermedad mental, ¿cierto? La salud mental también depende. Salud mental es, por ejemplo, hoy que estamos conversando, aquí estamos generando salud mental para nosotros mismos, claro. ¿Cierto? Salud mental es hacer algo que uno disfrute, respirar aire limpio, por ejemplo, hacer crochet, jugar juegos de mesa. Eso, ahí la salud mental está en las cosas cotidianas. Entonces, viéndolo así, yo pienso que no la tenemos que ignorar, que la tenemos que saludar. Entonces, salud
saludamos a nuestra mente todos los días, entonces ahí sale salud a tu mente, que es un juego de palabras, es salud a tu mente, pero también saluda a tu mente, a la mente hay que saludarla a diario para poderla conocer. Entonces ahí sale ese concepto, eso es lo que estoy desarrollando y es como quiero que se vea en mi consulta. Ya recientemente pues, pude habilitarme en un consultorio para empezar a hacer consultas particulares. Está ubicado en Niquía, en Bello, muy cerca de la estación Niquía, en el centro comercial Plaza Beijing, piso 7, consultorio, oficina 7012. ¿Tienes redes? Las estoy creando. Pues sí tengo redes, pero no van a encontrar todavía mucho contenido, pero ya estoy en ese proceso de empezar a generar bastante contenido. Sería saluda guión bajo a tu mente en Instagram, ¿sí? Igual les vamos a dejar por aquí el arroba, también el correo electrónico o el número donde puedan contactar. Exactamente, el local se llama Cutix, ese es el local, y ahí está el consultorio y ya en el consultorio, entonces me encuentran, pedimos cita, nos vemos, conversamos y bueno, ahí está pues esto disponible para quien realmente pues sienta que lo necesite y bueno, conversamos. Perfecto, esa es la invitación entonces para quienes crean que tienen en este momento ese pasito 2 de buscar ayuda y de pedir una manito que de pronto puede estar aquí. Yo te agradezco muchísimo por haberme aceptado la invitación. Yo sé que estabas un poco asustado, tal vez reacio. Estoy nervioso, estoy asustado. Esto no es fácil para todos hablarle a las cámaras, pero es yo creo que es como casi que un regalo que le hacemos a las personas, porque yo sé que muchos a través de estas historias que nosotros les podemos contar, así como tú lo recibiste en un abrazo de alguien, algo que te pudo ayudar a soltar en ese momento, una de las palabras que tú nos puedes haber compartido en este momento puede ser ese abrazo para alguien que nos está escuchando. Y esa es la idea con la que se construye este espacio de magia y conexión, de poder devolver incluso de alguna manera como todo lo bonito que nos entrega el universo y la vida y poderlo entregar a las personas a través de un mensaje o de una palabra o de un acompañamiento, es lo que le da un poco el significado a esto y me alegra mucho que hagas parte. Bueno, muchas gracias también y me alegro mucho de conversar este tema tan chévere y tan bonito contigo. Espero que te tendré para otras cosas porque hay muchísimos temas ya profundos, específicos de los que podemos hablar. Este fue un poco más general. Y bueno, a ustedes también les agradecemos mucho por vernos y nos vemos en un próximo episodio.